Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, una institución que hemos visto siempre vinculada a los procesos de fortalecimiento democrático del país en los últimos años, y en el día de hoy estará con nosotros hablando, entre otros temas, pero el principal, sobre los puntos de la reforma constitucional del presidente Luis Abinader. Buenos días, Samuel, bienvenido. Muy buenos días, encantado y honrado de estar aquí esta mañana junto a ustedes. Bueno, se ha encendido como el debate, parece que era necesario hacer un debate. Bueno. Parece que sí, yo veo. Usted sabe que todavía los debates siguen en boga y en este caso nos han solicitado de que hiciéramos debates sobre el Código Penal y sobre el tema de la reforma constitucional y de hecho también de la reforma fiscal. Pero como nosotros somos miembros del Pleno del Consejo Económico y Social y todavía no sabíamos cómo iba a ser la dinámica del conocimiento de las reformas, entendíamos que no era prudente convocar a ese tipo de debates. Pero la realidad es que ya se ha presentado un proyecto de ley que convoca a la modificación de la Constitución de la República Dominicana y bueno, ya sí tenemos un documento formal. Bueno, pero escúchame, lo que yo te digo del debate es que ahora se está discutiendo. Sí, se va a discutir. Cuando se conoció la propuesta en sí, 4, no 2, se ha desatado un gran debate y hay opiniones por doquier. Incluso la presencia tuya aquí evidencia que es necesario hablar sobre el tema. Entonces lo que me refiero es debió hacerse esta discusión, porque lo de separación, eso es muy nuevo. No es muy nuevo. Eso surgió el domingo a las 8 de la mañana. Cuando el presidente del Senado en estos días dijo, yo estaría de acuerdo con eso. Estaría de acuerdo con que el candado fuera de 98%. Aquí lo digo. O sea, que eso no se estaba debatiendo. Para mí eso es nuevecito de cajeta. Entonces lo que a mí me preocupa es también la interpretación que tienen algunos juristas y algunos legisladores con relación a la soberanía de los legisladores. Y yo creo que en el pasado hablábamos de eso, de que hay toda una corriente de opinión de que cuando se convoca a la Asamblea Revisora, los legisladores son soberanos, no solamente tienen que atenerse a lo que establece el proyecto de ley que convoca a la reforma constitucional. Y eso pudiese abrir toda una caja de Pandora de diferentes intereses de diferentes sectores de la sociedad. Pero en sentido general, el CODES se ha expresado apoyando el proyecto de ley que se acaba de presentar. La propuesta socializada. La propuesta del gobierno. En el sentido de que nosotros estamos de acuerdo, en primer lugar, con la disminución de la matrícula en la Cámara de Diputados. Y para nadie es un secreto que esta media isla tiene un exceso de legisladores. Y realmente muchos de ellos también no cumplen ese rol al que están llamados y por el que fueron elegidos. Pero también hicimos una propuesta interesante con relación a la sustitución del Procurador General de la República. En la propuesta establece sacar del Consejo Nacional de la Magistratura la figura del Procurador General de la República. Yo creo que hay un consenso social con relación a eso. Ahora nosotros hemos aprovechado para proponer que esa vacante la cubra el presidente del Tribunal Constitucional. En la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Dejarlo en 8 la matrícula. Sí. Está el presidente de la República, está el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez de corte que funge como secretario, pero también está un diputado de la oposición y un senador de la oposición. O sea y completarlo con el presidente del Tribunal Constitucional. Creo que le daría una muy buena dinámica al Consejo Nacional de la Magistratura. Y la propuesta de que el Consejo Nacional de la Magistratura designe al Procurador General de la República y que además sea inamovible, ¿ustedes la comparten? Mira, podemos compartir el hecho de que pudiese ser elegido a través del Consejo Nacional de la Magistratura, pero el tema de la inamovilidad es un poco complejo porque en la dinámica del Estado no necesariamente, el proyecto de ley solamente contempla que pudiera ser sustituido a través de un juicio político, pero hay muchísimas cosas que se pudieran suscitar en el transcurso de 4 años que pudieran necesitar la remoción de un Procurador General de la República. En los Estados Unidos, el presidente propone a Ley J, que es el Attorney General, y eso es ratificado por el Senado.
pero tiene que haber frenos y contrapesos porque sería una figura de demasiado poder en un país donde todavía las instituciones no están tan sólidas. Así que yo creo que el tema de la inamovilidad deberíamos discutirlo y debatirlo con mayor profundidad. Pero en sentido general, la propuesta presentada por el presidente, esa propuesta que tiene 6 artículos, ¿ustedes están de acuerdo con la integralidad, con la totalidad de los planteamientos? Sobre todo, por ejemplo, a mí me preocupa, y acaba de señalar lo contrario, el tema de la disminución, como ha señalado Nelson. Si el enfoque es cuantitativo, si es por ahorrarnos 1.000 millones, hay muchas formas de ahorrarnos 1.000 millones que es. Ahora, y ahí va la pregunta, ¿erosionaría en este contexto la representatividad de los ciudadanos en el Congreso la disminución de la matrícula? ¿O habría un desequilibrio? Porque si la representatividad es sobre un quantum, entonces tenemos que dejarle a algunas provincias que numéricamente ni califican, como Elías Piña o Pedernales. Ajá. Y entonces, ¿a quién se la vamos a cortar? Provincias que tienen 1 millón de votantes como Santo Domingo. Entonces, bueno, lo que pasa es que habría que revisar el esquema. Recuerda que por cada 50.000 habitantes tienes un diputado. Pero 50.000 habitantes no hay en Pedernales y tienen 2 diputados. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que como ha habido una migración hacia las ciudades, por ejemplo, el Gran Santo Domingo en las últimas elecciones se le sumaron 2 diputados más. Creo que se le quitó uno a San Juan y no recuerdo a qué otra provincia. Y nosotros tenemos que repensar el esquema de representación política. Pero la realidad es que, aunque eso esté establecido en el día de hoy, para nadie es un secreto que muchos de nuestros legisladores no están haciendo real y efectivamente su labor de representación ni de fiscalización. O sea que, y también nosotros tenemos una matrícula extremadamente grande para el país que tenemos. O sea que nosotros tenemos que abocarnos a hacer reformas real y efectivamente integrales. Repensar nuestro cuadro político, nuestra representación en sentido general, y no solamente pensarlo en el sentido de la cantidad de votantes o la cantidad de habitantes. Hay que buscar un nuevo modelo y ponerlo a funcionar real y efectivamente. Son demasiados. Sí, yo creo y el costo, no creo que la discusión sea en virtud del costo, sino de la funcionalidad. Sí, yo creo que el país, en cierta medida, ha sido sorprendido con algunos de esos puntos, incluyendo ese de la reducción de la cantidad de diputados, pero estaría de acuerdo contigo que es un problema de la representatividad. Pedernales coge un senador con 5.000, a veces hasta con menos de 5.000 habitantes, pero Santo Domingo necesita 250 y a veces 300.000 votos. Es correcto. Pero cuando levantan la mano en el Congreso, tienen el mismo voto. Tienen el mismo voto. Entonces ahí hay una gran distorsión. El único que varía es que el barrilito... por la cantidad de habitantes. Por la cantidad de habitantes y el de aquí recibe más. Pero entonces hay que prestar atención a eso. Simpatizo con la propuesta de Finjus, que se consulte a la Junta Central Electoral, a los departamentos que tengan que ver con esto, que puede dar una opinión técnica y conoce todas las cosas, para que no aprobemos algo que después cargamos en cuenta de que se cometió un error. Sobre la soberanía de la Asamblea, ahí las opiniones de los juristas están divididas. Algunos dicen que puede variar la convocatoria, lo que está en la agenda. ¿Cuál es la posición de ustedes? Mira, la posición legal es que la realidad es que los legisladores tienen soberanía. Se le busca la manera de que a través del proyecto de ley los puntos estén bien establecidos y que se mantenga esa disciplina, pero ahí puede pasar, y nosotros lo hemos expresado en el pasado, cuando hablábamos de las reformas en sentido general. Decíamos que, bueno, la República Dominicana tiene muchos temas pendientes. Y en ese momento hablábamos de la reforma fiscal. Decíamos, oye, ponerle orden a la finanza pública, creo que nosotros entendemos que es una prioridad por encima de una modificación a la Constitución, donde ahora mismo nadie está solicitando. La sociedad no tiene un clamado no es un clamor para que se modifique la Constitución, porque es un tema que tiene matices políticos. Ahora bien, es complejo el hecho de que la misma Constitución, señores, contempla aspectos que hemos estado discutiendo anteriormente, como el Código Penal. Sabemos que una aprobación del Código Penal actualmente puede
con la Constitución vigente puede perfectamente ser declarada inconstitucional en virtud del artículo 37 de la Constitución, que establece el principio de inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero imagínense, señores, que abrimos, le damos paso a la Asamblea Revisora y que hay intereses de un grupo de legisladores o de partidos en modificar ese artículo, cuando ya la sociedad está polarizada en virtud de las causales. O sea, yo creo que de cara a una modificación constitucional, y lo que está haciendo el presidente, principalmente con la bancada, que son la mayoría de los del PRM, que aunque se le criticó bastante por la forma, pero en el fondo, tengo entendido que lo que quiere el presidente es que no se genere, hablaron de un gallinero en los medios, pero lo que no quiere que se genere es haya diversión y que los diferentes legisladores comiencen a hablar de los temas que ellos quieren, sino que se trate de atenerse a lo que plantea el proyecto de ley. Pero hay altas posibilidades de que muchos de esos temas puedan ser tocados en la misma asamblea. Samuel, ¿ustedes estarían de acuerdo con el punto de reunificación de las elecciones? 100%. La propuesta es que sean el mismo día. Hay quienes piensan que se pueden separar con 2 años. ¿Ustedes todo el mismo día? Nosotros estamos de acuerdo con la unificación de las elecciones, el mismo día, por un tema de costo, y lo hemos expresado cuando nosotros depositamos nuestro informe como observadores de las elecciones ahora en el proceso electoral pasado, para poder enfrentar todo este tema del abstencionismo electoral. Entendemos que de alguna manera se disminuiría significativamente el abstencionismo. Y evidentemente el costo de las elecciones sería mucho más económico. Señores, este año se destinaron 5.000 y algo de millones de pesos a los partidos políticos. Eso es una cifra alarmante. ¿Y la democracia para no cuesta eso? aumentar. La democracia no tiene costo, esa es la realidad. Pero 5.000 millones de pesos, Federico, es demasiado dinero. Cuando la República Dominicana tiene tantos temas pendientes. Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí me gustaría. El menor de los problemas de este país es dinero. Dinero aquí sobra para mucho. Aquí todos los ministerios viven devolviendo dinero que no pueden ni siquiera ejecutar. Pero bueno, el entrevistador estoy, me disculpa la digregación, y quería hacerte la siguiente pregunta. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo comenzó ayer una hoja de ruta, por decirlo de una forma, de consultas, de antes de ayer, e indicó ayer que lo que hizo con los 55 abogados lo va a estar replicando con varios escenarios, e incluso la semana que viene, Nelson, van a Santiago. Sí. En ese escenario, digamos, de búsqueda del mayor contexto de discusión, de que se cacaree la reforma, de que se pongan sobre la mesa inquietudes o pareceres, aunque dijiste ahorita que no, el CODES no se plantea la posibilidad, digamos, de con la experticia, la mecánica, el know-how que tiene, de construir escenarios que permitan un poco amplificar esa discusión. Sí, mira, hemos considerado realizar algunos paneles, algunas discusiones con expertos, incluir incluso legisladores si ellos estuviesen en disposición para poder debatir estos temas en la opinión pública. Lo hicimos en el 2020 cuando se presentaron las reformas, no sé si recuerdan, las reformas ante el Consejo Económico y Social. Claro. Previo a que se comenzaran a discutir, nosotros abrimos unas vistas públicas, las llamamos vistas públicas, y se realizaron en diferentes universidades y se abrió el espacio para que la ciudadanía en sentido general propusiera sobre cualquier tema. En este caso nosotros quizás acudamos también a las academias para integrar estudiantes y abrirle a la sociedad en general los aportes que quisieran hacer. Y nosotros, bueno, con los espacios institucionales en los que participamos, que de hecho nos convocaron el próximo lunes a una reunión en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para tratar el tema. O sea que pudiéramos perfectamente canalizarlo también de esa manera. Bueno, no sé, yo creo que es un ejercicio inútil que se está haciendo, porque el presidente no quiere que le toquen su propuesta. Es lo que le ha dicho a su gente. Si no quiere, yo creo que me aprueben lo que va a llegar, y no creo que esté en los planes incorporar algunas de las ideas que se están debatiendo ahora. Pero ni modo, mira, un jurista, yo creo que tú orillaste el tema, me escribe para que te pregunte. Bueno, él lo que sostiene que lo del procurador general,
lo que debió hacerse es seleccionar de los procuradores generales de corte que pertenecen al sistema de carrera y no que el presidente sea que proponga. Él dice que es absurda y es un retroceso. De los procuradores de corte salga ahí. ¿Ustedes han valorado algo? Mira, realmente la práctica común, porque es una propuesta, pero la práctica común en la mayoría de los países es que el que propone, por ejemplo, en la República Dominicana actualmente es un decreto, punto, y yo te pongo. Pero en la mayoría de los países desarrollados, el que propone es el presidente. Y es ratificado, es confirmado a través de los organismos legislativos. Y yo creo que esa es la mejor manera. Evidentemente, el presidente está planeando de que sea a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Quizás como una manera de expresar o de venderle a la sociedad que él se está desprendiendo casi totalmente de la decisión de designar un Procurador General de la República. Pero al final también, generalmente, el presidente del Senado, en República Dominicana, históricamente, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados pertenecen al partido de gobierno. O sea que las cosas tienen sus particularidades. En sentido general, un presidente de la República tiene mayorías en un Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que el modelo habría que repensarlo también, si lo que se quiere es dotar de esa independencia de la que tanto se habla. Entre las propuestas del presidente también está la de establecer una cláusula pétrea, creo que en el artículo 184, si mal no recuerdo, 186, para que no se pueda modificar la Constitución de la República cuando verse sobre la reelección o la forma en que se ejerce el Poder Ejecutivo, que sea solo 2 periodos consecutivos y nunca más. Hacía Nacef Perdomo recientemente una reflexión con relación a eso, de que qué tan conveniente sería establecer eso así de una manera tan tajante cuando no sabemos cuál sería el contexto o la realidad política en 30 años, 20 años, 50 años. ¿Tu opinión sobre eso? Eso es una realidad, lo que dice Nacef. Las sociedades evolucionan y la Constitución es un documento que va evolucionando con la sociedad. Y a veces establecer candados en virtud del contexto actual no necesariamente es lo más sabio. Precisamente por lo que dice Nacef. O sea, la República Dominicana de hoy no necesariamente va a ser la República Dominicana de la sociedad en 20, 30, 40 años. Por lo tanto, establecer mecanismos tan cerrados, ponerle tantos candados, puede dañar la dinámica social. Quizá no dañar la dinámica social, sino obstruir, obstaculizar procesos democráticos. Y lo bueno es que se abran procesos de discusión en torno a esta reforma constitucional, se hagan vistas públicas, que se pueda dar participación a sectores, a técnicos, que Nacef, el mismo don Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, van a ser figuras, o deberían ser figuras claves en estas discusiones, finjus, de cara a la modificación constitucional. No dejárselo solamente a nuestros asambleístas, sino que se puedan escuchar las diferentes posiciones. Pero la realidad es que nosotros no estamos de acuerdo con fijar candados que puedan restringir cuando nosotros sabemos que las sociedades van evolucionando y van evolucionando más rápido de lo que realmente muchas veces percibimos. Fijar candados que puedan restringir, de acuerdo, pero y los candados existentes que ya restringen, porque el artículo 5 del proyecto de ley de convocatoria para la reforma, me parece que en su segunda línea, cuando están los transitorios, dice, todos los transitorios de la Constitución actual se mantienen. Porque no podía decir, evidentemente, que Danilo Medina no puede ser candidato en el 28. Entonces, estamos proyectando hacia el futuro. Pero él mismo también se pone un candado. No, está bien, pero él se puede... Ahora, él está manteniendo un candado viejo, que agotó su ciclo histórico, que era en el 20, pero quizá la pregunta no es constitucional, quizá la interpretación que ando buscando es política, de gobernanza. ¿Pudieras tú modificar la Constitución y ya una vez abierta en la Asamblea Revisora, mantener ese... Y ahí es donde yo creo que pudiera venir la discusión de la soberanía. Fíjate quiénes son los que están comunicando principalmente o invocando la soberanía de la Asamblea.
Opositor. Sea la oposición. ¿Por qué? Porque está el momento de poder modificar esos artículos transitorios y quizá habilitar al presidente Danilo Medina. A mí me genera mucho ruido, todo lo transitorio del actual se mantienen. O sea, Danilo, tú no puedes ser candidato. A mí me genera ruido eso realmente. Eso se va a definir ahí en esa asamblea. Y como hablamos al principio del programa, hay la mayoría de los juristas y de los técnicos entienden que los legisladores tienen la potestad constitucional de modificar cualquier artículo una vez se haya abierto. Pero el presidente ya le dijo a ellos que es mayoría, o sea, ellos no necesitan apoyo de la oposición para hacer nada, que no se atrevan a hacer absolutamente nada, siquiera opinar. Pero mira, algo distinto a lo que se envía. Eso no aplica a Genao, recuerda. Genao fue uno de los que se acaba de referir. Genao es uno, y la asamblea necesita 148 votos y el PRM tiene 178. Sí, pero tampoco es que el presidente... Y Luis es el líder único del PRM, no hay más. Puede ser el líder, pero ellos no son borregos. Y hay muchos de ellos, y tú te vas a dar cuenta que se va a generar una dinámica interesante ahí. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se va a hacer. Pero hay que ver entonces si hay doble agenda en ese... No es necesariamente que haya doble agenda, es que el presidente, aunque está tratando de mantener el orden y está tratando de mantener a sus legisladores en los temas que él entiende que tienen que ser aprobados, la dinámica puede cambiar ahí adentro. Pero ¿por qué la dinámica de legisladores del partido de gobierno se arriesgarían a aprobar algo que beneficia a un partido de oposición cuando su líder le ha dicho que no? ¿Por qué lo harían? ¿Qué justificación política porque yo no tiene solamente me refiero quizá al transitorio de Danilo Medina, porque al hecho de que ellos sean mayoría, el PRM puede que no esté interesado en habilitar al presidente Danilo Medina. Pero señores, hay otros temas de interés que pudieran ser presentados. O sea, a lo que me estoy refiriendo es que no solamente los legisladores pudieran ponerle caso al proyecto de ley, sino que dentro de las discusiones pudieran presentarse otras modificaciones a otros artículos. Pero eso sería una estafa, Samuel. Una estafa, es una palabra muy fuerte. Porque ¿cómo es que van a aprobar una ley diciendo que vamos a convocar la Asamblea Revisora para algo y allá nos van a sorprender con cualquier cosa? Eso no me parece legítimo. Eso sería como mentir y engañar a la ciudadanía. Pero nosotros hemos estado refiriéndonos a algunos temas que se han venido hablando en el pasado para reformar la Constitución y ahora se presenta la reducción de los legisladores. Sí. Entonces, así pueden ir, está planteado ahora. Pero lo que te digo es que, así como te presentan un tema, mañana se pudiera introducir otro. No sé si ustedes han discutido el asunto de qué iba primero, si la fiscal o la constitucional. Porque visto los temas de la constitucional, eso podía esperar meses hasta años. Porque la separación es para el 32. El doble candado es para poner un segundo candado a un candado que ya hay. La independencia del Ministerio Público, ustedes ven que eso no va a variar las reglas de juego. Y la reducción de los diputados, eso es a conveniencia. Ustedes en su momento discutieron eso, porque tal vez la reforma fiscal, tributaria, como quieran abordarla, era más perentorio que estos cuatro temas, que pueden esperar hasta años. Pero lo hemos hablado incluso con Federico. O sea, nosotros como organización siempre hemos dicho que la prioridad en estos 4 años debió haber sido o debe ser una reforma fiscal. Primero, porque ya el techo de la deuda es alarmante. En segundo lugar, porque sin lugar a dudas hay que ponerle orden a la finanza pública y orden al gasto. El gobierno debe sincerizar el gasto público y reestructurar incluso el Estado. Cuando tú tienes instituciones que tienen duplicidad y hasta triplicidad de funciones, una cantidad de empleados que se llevan gran parte del presupuesto en gastos corrientes, pero también, por ejemplo, el sector eléctrico, que este año eleva el subsidio a casi 2.000 millones para representar casi el 50% del déficit fiscal, que actualmente representa el 42% del déficit fiscal y el 24% del ITEVI. O sea, hay elementos que hacen que presentar una reforma fiscal sea prioritaria. Y, como también he expresado en el pasado, me gustaría también saber su opinión, cuando el presidente se refirió por primera vez a
proponer modificar la Constitución, los partidos de oposición fueron los primeros que dijeron que no lo iban a apoyar. Y muchas veces nuestros políticos trabajan o funcionan por causas. El presidente Fernández, por poner un ejemplo puntual, desde el pasado, creo que desde el 2016, se ha autoproclamado como el defensor de la Constitución. Entonces, en un ambiente como el que nosotros estamos viviendo en la República Dominicana, de paz y armonía, hasta ahora, proponer en primer lugar una reforma constitucional que tiene matices políticos y luego, dependiendo de lo que pase con eso, presentar una reforma fiscal, una reforma tributaria, una reforma integral, viniendo de un proceso quizás tortuoso, les reste capital político para poder introducir una reforma fiscal que va a hacer necesariamente que todos los sectores se pongan de acuerdo, pero en un ambiente un ambiente más tenso. Por ejemplo, si a mí me hubiesen preguntado si yo hubiese sido un presidente, yo primero someto mi reforma fiscal con el capital político que tengo, que acabo de ganar unas elecciones con mayoría significativa, y luego abordaría una reforma constitucional, porque tampoco no es una necesidad imperiosa. Pero bueno, el presidente sabe lo que está haciendo, tiene sus asesores, y veremos cómo buscar consenso social sobre esos temas. Pero quizás mantener el debate de la reforma constitucional antes que el debate de una reforma fiscal, que siempre será malo, nunca va a ser positivo eso. Sí. Quizás tiene una estrategia política en el fondo de administrar el capital político en un sentido. Bueno, yo lo veo al revés. Y en el medio, entre la constitucional, que se lleva el 16, 15 días para que salga, la fiscal, que debería estar lista en octubre, si la quieren cargar al presupuesto del año que viene, claro, pues, hay una fecha total. Sí. En esa brecha, en ese hueco, al CODES, que ha estado vinculado desde el 2020 en este tema, y las otras reformas, ¿en qué están? Me dijera con pero las otras reformas, si el presidente Abinader quiere pasar con la historia como así lo ha planteado, como un presidente reformador, y tiene desde el 2020 12 reformas en aquel momento y 73 leyes pendientes ordenadas por la Constitución del 2010. O sea, hay mucho trabajo legislativo y mucha reformación, por decirlo de alguna forma, por delante. ¿En qué está eso a nivel de operatividad del estado jurídico de esas 12 reformas pendientes y cuáles serían los tiempos? Mira, recientemente recibimos oficialmente del Consejo Económico y Social un documento en el cual, que te lo voy a hacer llegar, que es importante que lo tengan, que te hace un resumen de los trabajos que se iniciaron en el Consejo Económico y Social y hasta dónde se ha llegado con los consensos y los disensos. Pero es tal como tú dices, hay muchísimos temas que iniciaron en el CES, en las discusiones de la reforma, y que luego, por la ralentización del proceso de diálogo, se derivaron al Congreso, como es el tema de la seguridad social, que se creó una comisión bicameral, que la está conociendo. El otro tema también fue la ley electoral y de partidos políticos, que también fue al Congreso a través de una propuesta que hizo directamente la Junta Central Electoral, en virtud de la cantidad de tiempo que se estaba destinando al diálogo y no se avanzaba. Y ya ellos tenían que iniciar el proceso de organización de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2024. Hay demasiado camino por delante. Yo recibí eso, tú le llamas documento del CES, pero es como un resumen muy bonito, resumen, muy bien encuadernado. Pero el CES parece como que no exhibe mucho dinamismo ahora. Bueno, recientemente... Porque tal vez muchas de estas cosas debieron pasar por ahí. Yo entiendo que sí, y eso es lo que nosotros aspirábamos. De hecho, por eso fue que no nos dedicamos a hacer más debates públicos como hemos hecho en el pasado. ¿Y por qué tú respiraste tan profundo cuando no se te preguntó? Me quedó esa incógnita. Bueno, el aire del estudio. Ya le decía, la realidad es, y hay que hablar claro, recientemente, hace unos meses, se designó a la señora Ana Selman como secretaria general del CES. Vamos a decir que no todos los sectores estaban de acuerdo con su designación y el CES ha entrado en un proceso
de ralentización en sentido general. Bueno. Y yo creo que nosotros estamos tratando de hacer un trabajo de nosotros, y cuando hablo de nosotros, digo CODES y parte del sector social del CES, de tratar de generar nuevas dinámicas. Pero es un reto importante que tenemos ahora por delante. Sí, ahí hay una situación, uno está afuera. Después de esa designación, tú dices que se han ralentizado, se han frenado algunos sectores, comenzando con el sector empresarial, y parece que para poder revivir eso o reanimarlo, habrá que hacer una discusión a fondo. Y si amerita cambios, que se hagan cambios. Yo creo que sí. Sí, porque es un instrumento concebido, como fue concebido, Claro. importantísimo para De la hecho, sociedad dominicana. el Debió co- ser un templo, una casa de Sí, dispuesta sí, discusión. de diálogo. En el Consejo Económico y Social de España tiene una particularidad, y es que, según me dice su presidente, lo visité en enero de este año, todos los proyectos de ley que salen del Ejecutivo en España pasan por el Consejo Económico y Social como un sedazo técnico previo al Congreso. Y ahí yo creo que radica el verdadero poder de ese órgano constitucional en España. En el de nosotros funciona como un espacio de concurrencia de diferentes sectores para buscar consenso en los grandes pactos país y en los temas nacionales. Y yo creo que es el mejor escenario para tratar, para discutir, para negociar, para armonizar las grandes reformas. Porque ahí están representados los 15 principales gremios empresariales, los 15 principales gremios laborales y sindicales, y las 15 principales organizaciones de la sociedad civil. En el esquema del 2020 se agregaron también los partidos políticos, que en mi opinión le dieron un matiz, un poco de complejidad, porque hay un interés político, muchas veces se obstaculizan los procesos. Bueno. Pero al margen de eso sigue siendo el mejor escenario. Lamentablemente el presidente entendió que no era la plataforma que iba a utilizar y se creó a través del decreto 385-2024, si no mal recuerdo, un comisionado para las reformas. Bien, yo creo que también está ralentizado el Ministerio de la Presidencia, que es la cabeza del CES. También eso, También el CES tiene que dársele, qué bueno que usted lo menciona eso, tiene que dársele carácter de independencia, real, efectivamente. No debe ser un órgano consultivo de concertación social, pero totalmente independiente del gobierno. Pero para eso tendrían que reformar la Constitución, porque dice Mira, que es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo. Sí, pero mira, me acaba de dar una muy buena idea tuya, Nancy, en esta discusión, para nosotros ponernos Te creativos. vas a poner caliente con no, el y presidente. esa musiquita me da otra idea, que ya terminamos. Bueno, lamentablemente. Gracias, Samuel. Ese es un tema interesante que está en la palestra, está ahí, servido sobre la mesa, la reforma constitucional y las otras reformas. Gracias.